Aquí tenemos entonces el resultado final de lo que vamos a hacer en estas sesiones. Vamos a construir las texturas y colocarlas dentro de los diferentes canales o propiedades del shader. Un shader básicamente es la forma que se comporta la luz sobre los diferentes materiales que conocemos. Aquí tenemos características del shader diferentes. Tenemos materiales que son más opacos o semiorgánicos, como las telas y el papel. Y tenemos un material metálico. Entonces vamos a ver cómo utilizar diferentes canales sobre el shader, como el difuso, que corresponde al color original del objeto, el especular, la cantidad o las cualidades del brillo de ese material, y el roughness, que básicamente corresponde a las zonas ásperas y a las zonas lisas de los materiales. Y por último vamos a ver el bump, que el bump lo que nos va a permitir es tener una ilusión óptica sobre la altura, sobre las pequeñas texturas ápticas o el relieve que pueden llegar a tener los materiales o ciertos materiales. Para construir los materiales de los diferentes objetos que construimos en nuestro proyecto, lo que necesitamos es empezar a construir las diferentes texturas que corresponden a las características del shader. Para el caso del libro, entonces tenemos las carátulas, que en este caso vamos a hacer que sean carátulas como si fuera tela, como lo vimos anteriormente. Entonces vamos a requerir exportar el V, el mapa V, para que tengamos claras las coordenadas de mapeo dentro de algún software de retoque fotográfico o de pintura digital, como puede ser Photoshop o Krita o Procreate o cualquier otro que ustedes estén acostumbrados a utilizar. Tengan en cuenta que esta parte de pintar texturas corresponde al proceso de retoque fotográfico en el caso de utilizar fotografías, o un enfoque de pintura digital más tendiente a la ilustración. Por ahora voy a utilizar el V que habíamos construido inicialmente. Obviamente este V lo podemos mejorar un poco, sobre todo manteniendo las horizontales y verticales de mejor manera, sobre todo para este tipo de objeto donde las verticales y las horizontales son claras. Pero por ahora voy a utilizar el primer V que utilizamos o que construimos en sesiones pasadas. Para exportar el mapa V y que nos sirva como guía para poder construir la textura, vamos a ir entonces al menú del UV y vamos a utilizar la opción Export UV Layout. Cuando seleccionamos el Export UV Layout, tenemos aquí la carpeta donde guardamos las escenas que hemos construido hasta ahora. Y aquí a la derecha tenemos algunos parámetros, muy pocos realmente aquí en Blender, pero suficientes para poder construir nuestra referencia de los UVs. Lo importante aquí básicamente es uno, el formato, que de manera predeterminada nos dice que es un PNG o un PNG, que está bien. Un PNG es un formato sin pérdida de información y que además puede manejar transparencia. Es el formato estándar actualmente, así que lo vamos a dejar con PNG, pero también se puede utilizar un SVG, un SVG, que es un formato en vectores. Si quieren trabajar una textura, por ejemplo, en Illustrator, podrían trabajar entonces con el SVG de alguna manera, pero en realidad el PNG es el más utilizado. Lo segundo importante es el tamaño. Usualmente se utiliza el tamaño cuadrado, recuerden, de acuerdo al V. Y aquí tenemos una resolución. En este caso tenemos una resolución de 1K, 1024 por 1024. Y usualmente se exportan con múltiplos de 2. Podríamos tener una escala menor, 512 por 512, o podríamos tener escalas más grandes con mayor resolución, como 2K, 2048 por 2048, 4K o 8K. Usualmente, para los proyectos en los que vamos a estar trabajando, 1K y 2K es suficiente. 4K y 8K usualmente se requerirían para proyectos más complejos como cinematografía. Pero por ahora con 1 o 2K es suficiente. Entonces voy a colocar 2K, así que voy a cambiar esta resolución por 2048. Recuerden que es cuadrado, así que vamos a tener 2048 por 2048. Y la opacidad del Fill Opacity. Blender tiene una particularidad cuando exportamos estos mapas. Y es que cada una de estas formas tiene una transparencia. Punto 25 está bien. Pero con algo de práctica ustedes van a poder definir si necesitan un poco más de transparencia o si incluso necesitan un poco menos de transparencia. No necesitamos más, entonces lo siguiente es que vamos a guardar este mapa de UVs de manera organizada dentro de la carpeta Maps que se había construido para la estructura original del proyecto. Teníamos 3 carpetas, Scenes, Render y Maps. En Maps o mapas es donde vamos a tener todas las imágenes de textura
y todo lo que corresponda a los UV y los mapas correspondientes que necesitemos para construir los materiales. El nombre, por defecto o de manera predeterminada, es bookcover.png, lo cual está bien, simplemente lo guardamos dentro de la carpeta Maps y vamos a ir a Photoshop. Aquí en Photoshop recuerden que igual pueden utilizar cualquier software que les permita hacer retoque fotográfico y pintura digital. Photoshop usualmente es el tradicional, pero tienen alternativas tanto gratuitas como pagas, dependiendo del dispositivo y del flujo de trabajo que ustedes tengan. Sin importar qué software estén usando, el flujo de trabajo es el mismo o es muy similar. Lo único que vamos a tener son una serie de layers o capas donde vamos a estar organizando las diferentes cualidades o características que necesitamos para los mapas de construcción de los materiales. Lo primero que tenemos aquí entonces es un archivo ya como PSD, como un archivo de Photoshop, donde lo que hacemos es abrir la guía del UV que acabamos de exportar dentro de Blender y este es el resultado. Entonces aquí lo que tenemos es las diferentes líneas correspondientes a los límites de los polígonos y estas áreas que corresponden al alfa, recuerden, va a llenar para tener esa referencia clara de la forma de los objetos. Con esto entonces los artistas de texturas van a poder pintar las texturas de la siguiente manera. La primera textura que se va a pintar entonces es el difuso. En este caso el difuso que se tiene, voy a esconder un momento la guía. El difuso que se tiene simplemente corresponde a el color correspondiente de la textura del objeto, que en este caso iba a ser una tela. Entonces tenemos el área gris de las carátulas y el área del lomo que iría en esa tela roja. Además de eso, no solo tenemos el color normal de cada una de las superficies, sino que además tenemos un pequeño retoque rápido sobre los bordes para dar una idea de desgaste y sobre la parte del lomo, sobre las protuberancias y sobre las cavidades, también para resaltar las áreas de uso. Entonces, usualmente las que están más expuestas a la luz van a ser un poco más sucias, las que estén menos expuestas podrían llegar a tener un color más claro o un color más oscuro dependiendo de la circunstancia. Como vemos aquí, entonces tenemos un color más claro en los bordes o en las áreas de desgaste de las orillas de las carátulas. Este no es un color plano, no es un color base como tal. Si nos acercamos un poco, noten que alcanzamos a ver la textura de las telas. Estos puntos más claros y estas pequeñas cavidades más oscuras que corresponden básicamente a la oclusión ambiental. Entonces aquí tenemos un mapa combinado que es el color base más la oclusión ambiental y es el que nos va a servir para manejar el difuso dentro de Blender. En la parte inferior entonces tenemos las carátulas y en la parte de arriba, aquí en la parte superior, tenemos las carátulas internas o la parte interna de las carátulas. Además del difuso, de manera básica, tenemos otra textura que en este caso va a ser el especular. El especular es la forma en que se recibe la luz por parte de los objetos. Entonces tendremos áreas más brillantes y tendremos áreas más opacas. Usualmente cuando tenemos este tipo de materiales, telas, usualmente son más opacos, pero no significa que no reflecten luz, como lo vimos acá en el difuso. En las áreas, obviamente, donde tenemos rojo más claro, significa que tenemos más luz, y en las áreas más oscuras o de oclusión ambiental tendremos menos luz, por lo tanto la reflexión será menor. Por lo tanto, aquí en el especular, entonces lo que hacemos usualmente es eliminar toda la información de color, porque recuerden que dentro de los shaders, en realidad el único mapa o la única textura que nos permite realmente manejar el color es el difuso, pero fuera de eso, todas las demás texturas utilizan mapas en gris. La información aquí básicamente es un mapa entre negro y blanco. Entre más blanco tengamos, en este caso, entonces será menos brillante o más opaco. Entre más negro será más brillante. Por lo tanto, el retoque que hacemos sobre este especular es simplemente en inicio tenemos el mismo mapa del difuso, o sea el mapa de color, con una herramienta de saturación y cambio de color. Eliminamos la saturación. Esto nos convierte todos los colores dentro de su variante del gris o dentro de su valor de gris. Y utilizando las curvas nos permiten manejar el contraste. Entonces así es previamente, tendríamos un contraste más marcado y simplemente con las curvas ajustamos el nivel de contraste.
Esto es netamente personal porque recuerden que entre más negro o entre más blanco tendremos esos valores de especularidad. Entonces, de acuerdo al contraste que nosotros queramos manejar con las diferentes texturas, podemos establecer qué tan brillante o qué tan opaca es cierta parte de la textura en particular. Estas dos son las texturas entonces que vamos a utilizar de manera inicial para construir las características del shader en Blender, el difuso y el especular de las carátulas del libro, y vamos a utilizar otras opciones dentro de Blender para construir otras texturas adicionales como el roughness y el bump, o la cualidad que nos permitiría ver esta pequeña superficie áptica, que esa textura pueda ser táctil, como lo son las telas, de manera que el ser humano puede identificar la característica o la cualidad de las fibras o del cruce de las fibras de esta tela. Cuando tenemos la pintura o la construcción de los diferentes mapas de textura, lo único que hacemos es exportarlos de manera independiente. Entonces en una imagen vamos a tener el difuso y en otra imagen vamos a exportar el especular. En el mismo formato, en PNG, vamos a guardar las dos imágenes. Aquí tenemos entonces el exportado de las dos texturas. Noten la nomenclatura que se utilizó, simplemente es el mismo nombre correspondiente al archivo de Photoshop y al V que se exportó, entonces book cover, y le extendemos la palabra diffuse para poder identificar cada una de las cualidades del shader que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos el difuso y aquí tenemos el especular. Si hubiéramos construido otra serie de mapas como el roughness, el metallic o el bump o el normal, podríamos tener esa extensión aquí. Entonces con estos dos mapas vamos a empezar a trabajar en Blender sobre el shader y a empezar a entender cómo funcionan los shaders dentro de un software tridimensional. Aquí en Blender entonces tengo abierta la escena que construimos en la sesión anterior, correspondiente a un pequeño set rápido de iluminación basado en un triángulo básico de luz, 3 luces con características particulares para que podamos empezar a entender cómo construir los shaders o los materiales de manera neutra. En este set de fotografía rápido lo que teníamos era un objeto de referencia, que era este cubo que teníamos acá. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlo por los diferentes objetos que hemos construido en la etapa de modelado, y para los cuales también hemos construido sus correspondientes mapas de coordenadas o Vs. Si tenemos las escenas organizadas guardando los diferentes objetos dentro de colecciones, va a ser mucho más fácil empezar a trabajar con este tipo de configuraciones. Entonces voy a traer el primer libro para el cual vamos a empezar a construir sus materiales. Entonces voy a ir al menú de File, Archivo, y aquí voy a utilizar la opción que se llama Append. Append nos permite traer un archivo o componentes de un archivo de Blender dentro de este archivo. Básicamente lo que nos permite es adicionarle algunos de los elementos que tengamos en la otra escena a este archivo con el cual estamos trabajando. Entonces voy a hacerle Append. Y el archivo que necesitamos aquí pues será el correspondiente al libro con su V terminado. Cuando damos clic, aquí están los diferentes objetos y las agrupaciones de los objetos que se tienen dentro de este archivo. Entonces, si todo lo tenemos organizado dentro de colecciones en ese archivo, Collections, lo que hacemos es dar doble clic y aquí están las diferentes colecciones. Están la colección por defecto de manera predeterminada y las diferentes colecciones que utilizamos para construir los libros. Lo que me interesa en este caso es la primera, con la que hicimos el primer libro, o la base particular que utilizamos para la derivación de los demás libros que tenemos allí. Seleccionamos la colección o la collection y simplemente le decimos Append. Y con eso ya tenemos el libro y aquí también tenemos adicionada la colección del libro. Lo que voy a hacer es organizar un poco la escena, entonces voy a sacar la colección de manera que tengamos de manera independiente el estudio, que es simplemente la configuración de las luces, las diferentes esferas, el piso y aparte el objeto con el cual vamos a trabajar, entonces el book en este caso. Aquí tenemos los 3 objetos, el book cover, el book corners y el book sheets o las hojas del libro. Ya no necesitamos entonces el objeto que teníamos de referencia, que era este cubo, así que lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Voy a seleccionar el libro y simplemente me voy a acercar a él, voy a presionar el punto y aquí tenemos el libro. Lo primero que voy a hacer es ubicarlo. Actualmente está o solo tenemos la mitad sobre el piso que tenemos como referencia, así que voy a seleccionar toda la colección, Collection. Doy clic derecho sobre la colección y le digo Select Objects, seleccione todos los objetos y simplemente lo ubicamos
De manera más precisa, obviamente pueden utilizar una vista ortográfica y de esta manera ubicarlo de mejor manera sobre el piso, o más o menos sobre el piso. Con esto entonces ya podemos empezar a trabajar en la construcción de los materiales.